ya es la segunda, tercera, Yo creo que es la cuarta vez en los últimos 2 años. Sí. en los últimos años. Bien, es el director de programas para personas en situación de calle, Gabriel Cuna, del MIDES, por supuesto. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por un plan invierno que empieza ya, el lunes 15, ¿no? Sí, el lunes estamos dando inicio a lo que es el tercer Plan Nacional de Invierno. Cambia frente al anterior, del año pasado, hay novedades. Yo creo que fortalecemos algunas lógicas que implementamos en los últimos años. La primera es esto, darle el nombre de Plan Nacional de Invierno, es porque es el tercer invierno consecutivo donde hacemos una coordinación a nivel nacional. Cada uno de los SECOED departamentales, los comités de emergencia departamentales, ha sesionado y se han generado respuestas en cada uno de los departamentos. Y fortalecemos por un lado eso, por otro lado la lógica de tener una cantidad de cupos muy fuerte en relación a la demanda. Nos planteamos como gran objetivo algo que se cumplió en los últimos 2 inviernos, que es tener una balanza favorable entre las solicitudes de atención y los cupos. ¿Qué quiere decir? Toda persona que solicite una respuesta que la pueda tener. Exacto, que sobren cupos, ¿no? Exactamente. Bien, voy a decir algo con crudeza, pero ¿cuál es el objetivo final de un plan de invierno? Que todo el mundo advierte los desafíos, pero en concreto uno podría decir, bueno, si bajo a tierra las cosas y paso a raya, que no se me muera nadie de frío. ¿Es eso? Bueno, ese es un objetivo que nos planteamos, que siempre se plantea, y sobre todo también el compromiso que tienen los equipos al llevar adelante esta tarea va en esa línea. Y por supuesto, uno de los objetivos que tenemos es brindar un nivel de resguardo lo suficientemente grande para que no terminemos lamentando muertes en el invierno. Y hay un dato de la realidad, ¿no? Los últimos 2 inviernos no falleció nadie de frío en calle, que es un dato que no se habla, no lo hablamos tampoco, ni lo promocionamos, pero porque ni se habla públicamente, pero en base a lo que tú decís, la realidad es eso, es asumir esa responsabilidad que tenemos como Estado de dar resguardo y que no nos pase que tengamos que lamentar muertes de frío, como ha pasado en otras oportunidades, donde hablábamos de 6, 7, 8 muertes por hipotermia en el periodo del invierno. ¿Y cómo son las políticas actualmente en el escenario de una persona que en pleno invierno, en el marco del Plan de Invierno Nacional, no quiere moverse del exterior, no quiere ir a refugio? Bueno, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, es en esto de tratar de tener un sistema integral de atención y de tratar de entender las realidades de las personas que están en la situación de calle. Sí, pero el invierno es otro escenario, ¿no? Por eso, pero van de la mano las dos cosas. Van de la mano las dos cosas, porque ahora hablamos de eso, ¿no? En los últimos 2 inviernos no lamentamos muertes por hipotermia en la calle. Pero eso no fue solamente por decir tenemos un plan invierno, no. Fue porque se generó una lógica de diversificación en la que buscamos asumir la responsabilidad de tener respuestas distintas que permitieran que las personas tuvieran mayor adhesión a los programas y de a poco ir alcanzando a personas que de otra manera no las alcanzábamos. Porque hay una realidad, cuando a mí me tocó arrancar en la gestión, nos encontrábamos con un sistema que era para personas solas, que básicamente eran centros nocturnos. Y los centros nocturnos no son la respuesta que muchos necesitan. Los centros nocturnos son la respuesta de emergencia. En el invierno aumentaremos respuesta, daremos resguardo, techo y comida, pero en el resto del año, y ese trabajo es el que da por resultado en el mediano y largo plazo objetivos reales en cuanto a lo que es el poder sacar a las personas de esta situación. En ese camino es que tú lográs de a poco ir reduciendo ese núcleo duro que está en la intemperie, que es el que más riesgo tiene durante el invierno. Pero es un trabajo que lo tenés que hacer durante todo el año y con una mirada de mediano y largo plazo. Bien. ¿Preguntas por aquí? A mí se me ocurre una muy puntual. Muchas veces las personas que están en situación de calle tienen mascotas y era una de las razones por la cual no quieren ir a los refugios. Entonces, ¿cómo compatibilizan eso? Porque, a ver, una persona que está en la calle en general es una persona que está deprivada de un montón de cosas. Entonces, exigirle que deje su mascota es como demasiado cruel.
¿Qué postura tienen con eso? Esa fue una de las primeras medidas que tomamos. Ya en el invierno del 2020 tuvimos el primer lugar que aceptaba mascotas y hoy tenemos varios dispositivos distintos donde aceptamos mascotas. ¿Y ellos lo saben? Porque hay muchos que dicen, no quiero porque no me aceptan con mi mascota. Sí, yo creo que eso era una concepción que existía, que de a poco se ha ido desarmando, por así decirlo. Capaz que sigue habiendo algún caso. A ver, y muchas personas en esto de que han tenido experiencias previas negativas en el sistema de atención, sin duda capaz que lo siguen sosteniendo. Y ahí es donde hay que seguir trabajando. Seguir trabajando en decirles, mirá, ahora sí podés ir con tu mascota. O ahora sí podés tener una respuesta para tu tratamiento de adicción. O ahora sí tenés una respuesta 24 horas para vos que estás hace tanto tiempo en esta situación. Es como ir trabajando primero en desarrollar un sistema y después de desarrollar un sistema poder acercárselo de manera que la persona lo pueda conocer y sobre todo cambiar el paradigma. La responsabilidad de estar en la calle, la responsabilidad de no aceptar una respuesta, no tiene que estar puesta, el peso no tiene que estar puesto sobre la persona que está en una situación de tanta vulnerabilidad. El peso tiene que estar sobre nosotros y en el asumir que tenemos que seguir generando estrategias que permitan que esa persona encuentre se encuentre cómodo con lo que tiene y de esa manera poder salir adelante. Muy bien. Pepe. Director, quería consultarle por la inversión que hace el Estado por cada persona que ingresa a un refugio de estas características como los que tenemos aquí en Uruguay. Digo y planteo esto no por una cuestión de abaratar costos, sino por el contrario, quizás porque lo que se está invirtiendo en este momento pueda servir para otro tipo de instalación que quizás le otorgue más beneficios o esté más acorde a los tiempos que vivimos. Bien, hay varias cosas. Primero, hablar de los refugios. Los refugios nocturnos son ineficientes si los pensamos como respuesta mayoritaria, por así decirlo. En esto que les decía, cuando arrancamos a trabajar en esta área, desde el lado del gobierno, porque yo vengo de la sociedad civil y estuve del otro lado laburando durante mucho tiempo con estas temáticas. O sea, cuando me tocó asumir la dirección, lo que veíamos era un sistema que básicamente eran refugios nocturnos. ¿Qué es un refugio nocturno? Un lugar donde la persona entra a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana tiene que retirarse, donde sí tenés existía una multidiversidad de personas muy distintas, una población muy heterogénea en un lugar que era el lugar que había. ¿Qué pasaba? Esos refugios tienden a ser ineficientes porque no lograban trabajar muchos el proceso largo. En resumen, terminaban teniendo un costo hoy en día, un refugio nocturno termina teniendo un costo del entorno de los 44.000 pesos per cápita mensual. Cuando tú comenzás a trabajar en estrategias diversificadas y específicas, tendés a ser más eficiente en el gasto. Y tendés a ser más eficiente en el gasto, no en la inversión, porque hay que decirlo bien. Por en eso la hay que inversión de invertir en que esa persona logre salir adelante. Porque una persona con techo y comida no va a salir de una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, de la mano a eso te digo, los refugios es eso. Tienen que existir, porque tienen que ser la respuesta de emergencia. Hay que llevarlos a la mínima expresión posible. Por otro lado, tenés que lograr trabajar en proyectos que atiendan temáticas específicas. Por dar un ejemplo, nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades acá, tenemos el proyecto de viviendas con apoyo, el programa de viviendas con apoyo, donde hay más de 300 personas al día de hoy en las que le hemos brindado o una vivienda individual, una vivienda colectiva y demás. ¿Cuál es el costo de brindarle a una persona? No solo la vivienda, sino un nivel de apoyo técnico muy, muy alto y apoyos específicos que pueden ir desde, obviamente la vivienda ya está, pero desde el subsidio de servicios, el brindar prestaciones económicas para que puedan sostener la alimentación y demás. El costo per cápita que tenemos en un proyecto de ese estilo es de el entorno de los 24.000 pesos. Casi la mitad que un refugio nocturno y no tengo ni que, creo que nos vamos a poner muy rápido de acuerdo en que es un proyecto muchísimo mejor para las personas que lo pueden sostener. Por otro lado, les diría, por ejemplo, problemática de adicciones, que es uno de los temas que si hablamos de situación de calle, tiene que estar arriba de la mesa. Claro. Porque es de los temas más importantes
que tenemos que poder dar respuesta para tener resultados a mediano y largo plazo. Nosotros en el último año y medio lo anunciábamos en el plan invierno anterior, que íbamos a hacer un hincapié muy fuerte en lo que era el tratamiento de adicciones y demás. Que dicho sea de paso, en el 2019 había solamente 135 plazas para tratamiento de adicciones en todo el Estado. Este año lo estamos terminando con el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría Nacional de Drogas, en coordinación con Salud Mental de ACE también, tener 255 plazas de tratamiento de adicciones, plazas de internación de adicciones y 60 plazas más en dispositivos ambulatorios. ¿Cuánto nos sale en promedio subsidiar esas internaciones a personas? En el entorno de los 38.000 pesos. Cuando tú trabajás y lográs especificar la respuesta, tendés a ser más eficiente. Exacto. Y hay proyectos más baratos, por ejemplo, y es el último para no aburrirlo, porque hay más de 10 en esa línea. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que es de vales de inclusión sociohabitacional. En español es cuando una persona viene a solicitar ingreso por primera vez a un dispositivo nuestro y vemos que la causa por la cual solicita ingreso, la principal causa que él declara es económica, se nos despierta una alerta y tenemos un equipo especial que lo que hace es entrevistar a esa persona al otro día o a los 2 días de que solicitó el ingreso, o sea, después que ingresó el nocturno, la entrevistamos y vemos si en efecto se visualiza que es un tema coyuntural, porque perdió el trabajo, sí, y con eso no pudo seguir pagando la pensión. O es una cuerda floja que viene arrastrando hace mucho. Sí, y es como que, bueno, cayó ahí. Tenemos un proyecto, este nuevo proyecto, donde hay 300 personas al día de hoy. Lo que hacemos es subsidiarle el pago de una solución habitacional. ¿Hasta? Es pensado por 3 meses con la posibilidad de ampliarlos 3 meses más. Porque justamente es una respuesta que nosotros entendemos que es coyuntural. Obviamente con un seguimiento técnico para tratar de, atajamos a la persona antes de que entrara en el sistema de refugios nocturnos y de esa manera tratamos de que esa persona pueda volver al escaloncito arriba en el que se encontraba antes. Director, perdón, ¿habla de proyectos o son cosas que ya se han implementado? No, todo esto que le estoy comentando se implementó en el... No tanto, porque la palabra proyecto suena a un plan a futuro. No, proyectos que están implementados al día de hoy. Bien. Todos estos proyectos están implementados al día de hoy. Y ese proyecto que venimos llevando adelante tiene un costo per cápita en torno de los 18.000 pesos. Por eso cuando tú me preguntás cuál es el costo tiene, y bueno, ¿comparado el refugio eso. Es el más alto. Pero es el más alto en atención a personas solas. Lo único que sale más caro que refugio son aquellos lugares donde tiene que tener cuidado específico y son centros 24 horas, como lugares de cuidado específico, ya personas con deterioro físico-cognitivo y demás. En lo que es personas con un potencial de autonomía en el mediano y largo plazo, sí, lo más caro serían los refugios nocturnos. Bien, ¿vale? Bien, yo en sí preguntas puntuales creo que no. Lo que me parece es que cuando llega el invierno es que este tema lo tratamos un poco más. Creo que hemos evolucionado como sociedad, o por lo menos quiero creer que hemos evolucionado como sociedad, porque en algún momento, convengamos que el MIDES es uno de los últimos ministerios en crearse. Y en su momento tuvo fuertes cuestionamientos de que en realidad era para asistencialismo, algunos planteaban que el MIDES no debería de existir, que era como la continuidad de la pobreza, no sé, un montón de cosas que se plantearon, y me parece que es una muy buena señal que desde este gobierno, digamos que es la primera vez que lo tiene al frente, se haya dado una continuidad y además se haya ampliado la línea de atención. Creo que es una señal clara de que en nuestro país hay gente que realmente necesita contención del Estado y que sin el apoyo del Estado no puede salir. Creo que lo que tú decías de la diversificación de las políticas, ¿tá? En cuanto a... La gente está en situación de calle por un montón de cosas. Hay gente que está en situación de calle hace muchísimo tiempo y ya no puede salir, tiene problemas de salud mental, adicciones, de lo que es muy difícil que sin el apoyo lo reviertan. Gente que está circunstancialmente por una situación que se le puede haber dado familiar, lo que tú decías recién, pierde el trabajo, pierde su casa, por alguna situación puntual. Me parece que creo que lo que hay que resaltar es esto, que
estamos como caminando juntos en algo que quizá en algún momento se cuestionó fuertemente y me parece importante marcarlo, que hay mucha gente y hasta políticos que planteaban que debía de no existir el Mides, ¿tá? De que en realidad había sido una mala idea y que el Mides no debería de existir y que la gente que estaba apoyada por el Mides estaba de viva. Me acuerdo de un montón de casos que se me vienen a la cabeza ahora. Entonces me parece sumamente importante lo que tú planteas, ¿no? La claridad como en su momento arrancó con el refugio nocturno, cuando no había nada, se comenzó a trabajar en esto, y cómo ustedes han podido ir como a ese refugio nocturno en donde un montón de gente, vale, gracias. donde un montón de gente que está en la calle por situaciones diferentes, ustedes empezaron a diversificar eso y ir como ubicando en el casillero de cómo sacarlo de esa situación según la problemática que lo llevó. Entonces creo que por eso decía, yo no tengo una pregunta puntual, sino en realidad me parece que es importante que ustedes que forman parte, recalcar el por qué es tan importante apoyar a la gente que está en situación de calle. La gente que está en situación de calle no está de viva. Puede haber algún caso excepcional, pero mayoritariamente la gente que está en la calle no quiere estar en la calle. Y no podría salir de la calle si no fuera por el apoyo institucional que en este caso le da el Mides y que cada vez está más enfocado. Creo que eso que tú decías, los proyectos o los planes que tiene Mides, creo que lo que está logrando es una atención individualizada del problema que llevó a la calle a cada una de las personas. No sé qué opinás vos en eso de que creo que sos consciente del cuestionamiento histórico que ha tenido el Mides, ¿no? Bueno, en esta línea de que capaz que cuando hablas de números en cuanto a atención y demás, una de las primeras cosas era que íbamos a ser precarizadores en cuanto a la atención, y en realidad lo que tratamos de hacer es, desde lo que es la dirección en la que me toca estar, tratar de ser eficientes, pero sobre todo eficiente por la persona, porque en la medida que tú lográs darle las herramientas que necesita, a esa persona tiene una probabilidad de éxito mucho mayor. Y si hay algo que sí es una realidad y que me parece que nosotros como sociedad tenemos que avanzar, es que estar en la calle no es un derecho. No es simplemente... porque es un escudo muy fácil que podemos tomar cuando decimos estar en la calle es un derecho. Estar en la calle es la ausencia de un montón de derechos. Y lo que tenemos que lograr es brindar tanta protección a esa persona que de a poco le vayamos restaurando esos derechos y podamos potenciar a aquellos que tienen un potencial de autonomía que el día de mañana permita que egresen o que de a poquito les puedas ir soltando la mano, y asumir a aquellos que durante toda su vida los vas a tener que mantener bajo el amparo estatal, y es parte de la honestidad intelectual que tenemos que tener los que trabajamos en esto. ¿Por acá? Sí. El Mides en sus inicios era un ministerio que estaba dedicado al clientelismo político. Y nos sobran razones y ejemplos de ello que no los vamos a traer ahora, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se criticaba al Mides, se criticaba por esto y por el mal funcionamiento que tenía, a pesar de los recursos millonarios que tenía el Mides. O sea, no solo era un ministerio con clientelismo político, sino que aparte se manejaba, que era un desastre cómo se manejaban los recursos, ¿verdad? Al punto tal que la oferta al inicio que tú lo comentabas ahora, al inicio de esta nueva gestión de gobierno, la oferta del Mides era un 80% centros nocturnos. Y nada más. Y suerte en pila, ¿no? No era integral. Lo dicen los números. Hoy en día creo que estamos en un 64% de la oferta de centro 24 horas. Exacto. Si no me equivoco. Sí. O andamos por ahí. Se han creado centros donde también se permiten mascotas y una serie de proyectos que están implementados, que ya tú los has comentado acá. O sea que aplaudo la gestión y aplaudo que se manejen los fondos con responsabilidad. Eso es lo primero. 180 grados, ¿no? Giró la gestión. Por suerte, por suerte. Ahora bien, se viene la rendición de cuentas. Siempre falta plata. ¿Nadie está en desacuerdo con lo que está planteando Pablo? Sí, yo estoy en desacuerdo. Yo tenía alguna cosa para decir. Opinen también, ¿no? Porque No, yo lo estaba pero dejando terminar. Lo estábamos dejando terminar. Está bien. Bueno, contéstenme. Estamos muy educados. Pasa que ya iba a cambiar de tema, ¿viste? Entonces por eso Le lo iba a voy preguntar, acá. pero pueden contestarme. No, a ver, hay un tema. Yo creo que más allá de entrar en la beta política, si el Mides de antes o el Mides de ahora, creo que lo que es más rescatable de lo que dijo el director es que no es un derecho estar en la calle. Es lamentable que como sociedad tengamos gente en la calle. Y creo que el problema no viene por si hacemos refugios nocturnos o hacemos centros diurnos. Uruguay tiene dos deudas grandes con su población. Una es una verdadera atención en salud mental y un verdadero apoyo a la gente que consume. Entonces, me parece que está bueno que el Mides se haya hecho cargo, pero creo que va más allá de la tarea que puede hacer el Mides. Creo que esto es una deuda que tiene salud pública.
Entonces, cuando vos decís, Pablo, que le hacían clientelismo, yo eso no lo voy a discutir. Lo que digo es que en realidad creo que este Mides está entrando en áreas que son omisión de otros ministerios. Y es una modesta opinión. Pero fue lo que dije. Bueno, pero creo que en ahora realidad... el proyecto que antes no existía. ¿Omisión o en realidad se entendió la integralidad del abordaje que de pasa los por acá. temas? De una forma diferente. ¿Sabés qué pasa? Ah, Durante me muchos gustaría- años acá a la enfermedad mental la pusimos abajo de la alfombra, No, igual y que eso al nadie lo consumo. discute. Sí, Tenemos sí, una ahí estamos enorme de acuerdo, deuda ahí de estamos de ahí. acuerdo. Claro que sí. Pero Lo la que pasa- integralidad es un objetivo, entiendo yo ahora, como política. A mí me parece que el Mides es la punta de lanza para esta última rendición de cuentas donde se puede incrementar el gasto precisamente para En ponerse esto. al frente en dos temas que ya lo manejó el propio presidente, adicciones y salud mental. Quería decir algo. Sí, limitado. con respecto a lo que se decía, yo creo que nosotros tenemos un deber como sociedad en tratar de que la interinstitucionalidad no sea solamente ni un título, ni un eslogan, ni demás, sino que tratar de ver cómo logramos dar, en esto que hablamos de sistemas integrales y demás, eso es que todos nos pongamos alrededor de una mesa, eliminemos las zonas grises que a veces existen entre instituciones y podamos actuar. En esa línea, muchas veces hemos trabajado eso. ¿Y por qué nosotros estamos dando una batalla también en el tratar de hacer una reconceptualización de lo que es situación de calle? Porque ¿qué es situación de calle? Situación de calle tiene que ser un concepto que esté mucho más asociado a aquellas personas que de repente están en intemperie y en respuestas de emergencia, como es un refugio nocturno, porque es, bueno, es como que es un tema que hay que abordar de manera urgente con respuestas de emergencia, pero por otro lado tenés un montón de otras situaciones, todos estos proyectos de los que estábamos hablando, que no son estrictamente situación de calle. Son seguramente personas que están bajo el amparo estatal, que necesitan una respuesta específica, pero que tienen que ser tratadas de otra manera, porque cuando hablamos de situación de calle pasa que, bueno, Mides, y tiene que atender el Mides, y tiene que ser urgencia y demás. Bueno, está bien, eso lo tomamos, nosotros hacemos esa urgencia. Y en esto otro, en todo el resto de población, también tomamos esto de ser punta de lanza, pero convocamos otros actores. Para el tratamiento de adicciones, que veníamos hablando recién, les comentaba, nosotros vamos a tener vamos a tener y estamos teniendo al día de hoy una cantidad de plazas mucho mayor a la que tenía todo el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social siendo quien toma la delantera a la hora de poner el tema sobre la mesa y de trabajarlo, pero convocando a otros actores que de hecho con los que hemos podido trabajar y empezar a implementar cosas, como ACE y como la Junta Nacional, la Secretaría Nacional de Drogas. Pero creo que ese es el desafío en el que tenemos que seguir avanzando para poder, sobre todo, que la persona no tenga que ir a golpear 10 puertas. La persona tiene que golpear una puerta, que es la del Estado. Y cuando golpea la puerta del Estado, Sí, pero que sea un después lugar hacia solo, adentro, porque cuando te no empiezan a podemos. mandar para todos lados, Que eso es lo que debe se ser hablaba. tan desesperanzador. Del cruzar datos. Todavía que la vida te está poniendo un peso enorme, ¿no? Que caminar una cuadra, metafóricamente estoy hablando, pero caminar una cuadra en esta vida te es así, un sacrificio enorme. Llegás a una puerta y ahí limándote, la imagen de limándose las uñas, por suerte ya está un poquito superada, pero de todas maneras, hasta con la mejor sonrisa, te dicen, no es acá, señora. Tiene que ir a no sé dónde. Claro. Tiene que hablar con pedir hora en esa burocracia fatal, ¿no? Que de alguna manera, bueno, desesperanza hasta el más corajudo, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Es que nosotros tenemos el concepto de la persona tiene que golpear un lugar. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos, junto con el tener respuesta para personas que tuvieran mascotas, fue descentralizar la puerta de entrada a los refugios, por ejemplo. Antes había un solo lugar, que era en Maldonado de Salterain. Sí. Al día de hoy hay más de 50 puertas donde la persona puede ir, golpear y ahí mismo gestionar su cupo. Y después que pasa eso, como les comentaba recién, algunos proyectos les va a saltar una alerta y van a ir a buscar a esa persona en el centro donde esté. Y me parece que ese es un poco el desafío. Yo quiero marcar una cosita de lo que decía Pablo, más allá de no entrar en un debate No, porque quedan 3 minutos. muy profundo. Sí. No, pero hay algo que me parece importante. Hay que recordar cuándo nace el Mides. El Mides nace en el 2005. Veníamos de la crisis del 2002. Todos sabemos cómo estaba el país, la cantidad de uruguayos bajo el nivel de pobreza. Antes de eso no había nada. Entonces yo puedo entender el tema del clientelismo político y de quién trabaja con quién y de que uno cuestione. Quizás se puede cuestionar desde qué ONG trabajaba, qué ONG prestaba el servicio, no sé qué. Pero nadie puede negar que la creación del Mides es un antes y un después para este país.
Sobre todo para los pobres. ¿Y eso justifica un clientelismo político? No. El clientelismo político se No había nada, entonces lo creo. No. El pasar Las cosas hay que hacerlas de bien. 0 a 50, cuando tú estás en 0 o en menos 100, No, ahí para vos la sabés gente que que no pasa- tenía, que dormía en la calle y no tenía Eso- un refugio nocturno, pues No. está bien, no puede decir que antes no había nada y estaba todo mal. Yo entiendo que no. Yo entiendo que cuando se tomó la decisión de crear el MIDES y hubo mucha gente muy responsable, ¿tá? Hubo muy buena gente trabajando y de hecho hay gente de esa administración que sigue teniendo cargo de jerarquía en el MIDES de hoy. Y lo escuché al ministro acá decirlo. Sí. Hay direcciones ocupadas por gente. Y hay algunos que volaron por muy los alquileres valiosa. que las ONG no pagaban, ¿te Sí, acordás? como vuelan ahora, Pablo. Por eso, o sea, está bien. forma Pero me parte haces del un sistema- discurso panfletario del sistema- de que antes no había nada y estábamos en las es sombras. panfletario. Señores, Cuando uno habla de por estos favor. temas... Es fácil lo que decís vos, antes no existía, ahora existe. Pablo, es fácil Déjala decir terminar. que todo lo que se hizo antes está mal. Yo no ¿me digo que entendés? todo O está que mal, antes era todo clientelismo que se político. gestionó mal algunas Yo lo que cosas. digo es que muchos de los que hoy hablan muy bien del MIDES, por suerte, cuando el MIDES se creó y en los primeros años decían que el MIDES no tenía que existir. Entonces, eso lo que demuestra es que no solo tiene que estar, sino que tiene que profundizar como Pero están es que yo haciendo nunca ellos dije lo ahora. contrario. No, vos hablaste de que No. antes no era nada y ahora No, yo es no así. dije lo contrario. No es Lo que así. yo digo es que se creó un ministerio con miles de millones de pesos y que se gestionó de forma espantosa. Ah, bien, esa es Bueno. tu opinión. No es mi opinión. Pepe. Pero vos te enteraste pará. de las auditorías que hicieron el ¿Cuándo MIDES, crees- Pablo, cuándo pará. de los crees- aportes al BPS que no Pablo. se pagaban El por Sistema 4 millones Nacional de pesos, Cuidados, por de los ejemplo. alquileres Pablo, que no se por pagaban, favor, las ONG Pablo que y daban el Valeria, dinero. ya está. No seas Pepe, mala, porque no es si mi no, no hay tiempo opinión. para los demás. Se denunció la justicia. Pablo. Algún día cuando hablemos Pero de dice que es mi política opinión. con P mayúscula la gente lo va a agradecer, porque a veces nos quedamos en la Exacto. política con P minúscula. ¿Cómo es la coordinación con la Intendencia de Montevideo? Bueno, qué buena pregunta. Nosotros hemos tratado de hacer coordinaciones. Debo decir que con... Qué cortada viene esa respuesta. Viene complicadísima Está esa difícil, respuesta. pasamos a otra A ver, pregunta. diga, Decilo, director, diga. No, realmente, a ver, en la Intendencia de Montevideo hay personas muy valiosas con las que hemos podido trabajar y demás. Yo creo que la Intendencia tiene una postura que no nace en esta administración. No nos olvidemos, en la administración pasada, y esto trasciende la política partidaria, porque en la administración pasada el intendente Martínez le mandó una carta al presidente hablando Preocupadísimo por acerca la de la gente en la situación de calle, calle, ¿se acuerdan? en Sí. vez de cruzar y hablar de repente con la ministra del momento. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que hay una definición de no meterse a trabajar en el tema de situación de calle de manera profunda, incluso cuando me parece que hay responsabilidades que son compartidas y hay responsabilidades donde el liderazgo lo tiene que tomar la Intendencia, como por ejemplo la ocupación indebida del espacio público, donde hay operativos y demás que lleva adelante la Intendencia. Yo debo decir que en los 18 departamentos del interior nosotros coordinamos todas las acciones, en Montevideo no. En Montevideo somos nosotros, es el ministerio casi de manera unilateral que brinda atención. La Intendencia tiene 3 centros diurnos y ya en el año pasado logramos trabajar en coordinación en algún centro de atención, pero más nada que eso. Pero creo que es una decisión institucional que habrá que respetar. Va por ahí. Muy bien. Director, muchísimas gracias entonces por su presencia aquí hoy. Recordemos, se pone en marcha este lunes. Este lunes se pone en marcha y en las próximas semanas van a ir abriendo paulatinamente cada una de las respuestas que se van a implementar en el año. Muy bien. Comunicaremos todo lo que sea necesario. ¿Bien? Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.